No es un grupo que ha sido siempre la misma gente, sino que hemos empezado un grupo con algunas personas que iniciaron y luego no retomaron, y luego se ha ido sumando gente que fue hiper importante finalmente en el proceso. Entonces me acuerdo mucho de una primera reunión pequeña en Xera, luego me acuerdo mucho de una reunión que ya tuvimos en el momento que estaba Casa Mal, que era un espacio que teníamos en Los Santos de Maimona. Y luego ya la verdad es que mi cabeza se va directamente a las excursiones. O sea, como que hay un punto en el que, independientemente que hicimos mucho más también trabajo, reuniones como internas de equipo y demás, pero las excursiones fue como ese punto de partida que cohesionó mucho el grupo, el equipo de comitentes, y en el que a partir de se empiezan a sumar más personas que fueron como súper importantes al fin y al cabo para todo el proceso. Entonces recuerdo mucho la primera excursión en Los Santos de Maimona, que surgió la idea de ir a ver fósiles marinos en las afueras de Los Santos, ¿no? Que era algo como que en particular para mí era impensado totalmente. Hicimos como una caminata, pero también encontramos efectivamente fósiles. De hecho hemos como jugado mucho con ellos, buscando como distintas formitas, ver los corales de repente y dar otra percepción totalmente de lo que teníamos a primera mano del imaginario de la sequía, ¿no? Era como, bueno, ¿cuál es la relación con el agua? Bueno, la relación con el agua pueden ser miles, o sea, de tu propio cuerpo a todos los procesos geológicos, ¿no? Que han atravesado el espacio donde estamos. Lo que tenemos en común son las preocupaciones, las inquietudes. También es cierto que hay como un rango etario particularmente en común. Y luego también algo que es como muy crucial para este grupo, y es que la gran mayoría hemos sido migrantes o emigrantes que volvieron. Muchos de ellos son emigrantes que en un particular momento vital de su vida, como jóvenes, fueron a hacer carrera fuera o se fueron a trabajar fuera de los pueblos donde viven y luego han regresado. En mi caso particular, yo llego hace 4 años y medio y es la primera vez que vivo en este territorio, pero en concreto en territorios rurales. Yo soy muy metropolitana, con lo cual es una experiencia como muy diferente al resto de los comitentes. Luego también hay gente que no se fue nunca, pero sí estamos todos atravesados por esa situación de movilidad forzada que se ve en este territorio. Que quieras o no, en algún momento te lo planteas. Aunque acabes de llegar o aunque hayas nacido acá, siempre en algún momento está esta tensión permanente de si me tengo que quedar o me tengo que ir para poder hacer mi proyecto de vida. Pero bueno, luego empezamos a notar otras circunstancias que eran problemáticas, digamos, para encontrar empleo, problemáticas de inserción laboral y de cómo vivir aquí, o sea, de cómo quedarnos, de cómo quedarnos y cómo quedarnos disfrutando, ¿no? Que creo que ahí hay una clave que es muy particular. Bueno, se hicieron también algo que los comentamos como fabulaciones sobre todo temporales o ficcionales, de repente con personajes. Hemos hecho como algunas dinámicas internas y en algún momento también en actividad pública, jugando a imaginar, por ejemplo, cómo nos situábamos en un domingo de diario de esta semana, luego nos movíamos a tu infancia, un domingo de tu infancia como era, luego nos movíamos a 10 años para adelante y así hacíamos ejercicios para imaginarnos dónde estábamos, con quién estaríamos, si estaríamos aquí o no estaríamos aquí, de qué forma estábamos habitando el lugar donde estábamos, cómo era, qué olores, qué sensaciones, personas, etc. Más sobre todo al principio, que era como, bueno, para sacar conversaciones, hacer fluir como conversaciones, José como mediador traía algunos materiales sobre los cuales conversar. En esta misma excursión que antes mencionaba de los fósiles marinos, hemos leído un texto también pensando en el líquido amniótico, y fue algo como súper flipante en el momento, porque era como, bueno, cómo analizar el agua desde muchas perspectivas. Y bueno, luego ha habido otros materiales que luego también que hemos empezado a traer los propios comitentes, o sea, como, bueno, aparecían noticias y cosas que íbamos linkeando con
con todas las temáticas que íbamos trabajando ya empezábamos a compartirlas entre todos, ¿no? Como grupos de WhatsApp que hemos tenido, espacios, digamos, donde nos compartíamos imágenes o sensaciones que nos representaba como algo en concreto que nos íbamos encontrando, bueno, y lo compartíamos y charlábamos a partir de. Otra cosa que sí es súper crucial fueron los procesos con artistas. Hemos trabajado con Francesc, pero la realidad es que también hemos trabajado con otros artistas a lo largo del proceso y creo que eso fue muy clave para, como una especie de entrenamiento, de ensayo, de prototipo, para que personas que no particularmente venimos del mundo artístico pudiéramos ver cómo vincularnos, cómo explicar, cómo decir lo que nos interesa, cuáles son nuestras inquietudes y bueno, qué solicitar, ¿no?, a un artista. Entonces hemos trabajado con Maite Gómez Molina y con Elan Dorfium, luego hemos hecho actividades públicas que también incluían los resultados de ese proceso. Con Francesc, además de generar el encargo, o sea, para mí es inolvidable el primer día que nos conocimos, que en un mismo día hicimos una excursión a la mañana, que estaba un día casi que como hoy, como más neblinoso, más lluvioso, y que estuvimos en Olivenza, que lo conocimos personalmente, él conoció el territorio a la par que nosotros conocimos su trabajo, nos ha mostrado su trabajo y hemos hecho una actividad pública también abierta a muchas otras personas. Ese día fue como también clave en el caso del trabajo con Francesc, para todos, imagino que para él, por cómo de repente llegar y vincularse, más allá de los procesos internos o propios que haya tenido él con José o él en solitario, pero era un montón de información, o mi sensación era que era un montón de información nueva, conocer también mucha gente, y para nosotros conocerle a él y tener un poquito también esa inquietud de, bueno, ¿y cómo va a responder, ¿no? ¿Es la persona, no es la persona? ¿Cómo nos vinculamos, cómo nos caemos, ¿no? También, que al final es algo como súper importante, ¿no? Porque imagino que un encargo artístico de este tipo, que fuera un encargo ciudadano, no hubiera sido posible si no hubiera funcionado la relación. Entonces me parece que ahí, nada, como el cuidado en esa relación y el proceso, el trabajar en procesos de largo recorrido fue algo muy, muy importante para nosotros, como procurar sentirnos cómodas todas las personas y sentirnos escuchadas. Eso. La inauguración fue un evento, sobre todo muy festivo para mí, muy especial, que condensa un trabajo realmente magnífico en el que nosotros como comitentes tampoco teníamos claro todo el proceso de ese trabajo, con lo cual hemos conocido algunos de estos aspectos de la narrativa expandida que hizo Francesc, los conocimos antes y otros no, otros los descubrimos ese mismo día. Pero sí, evidentemente, conocíamos más acerca del cómic y habíamos visto algunas piezas y sabíamos del recorrido, ¿no? O sea, teníamos muy claro cuál iba a ser el recorrido que íbamos a hacer. Pudimos ser parte, digamos, de esa planificación y de ese contenido que iba a haber durante la jornada. Y nos pareció, o a mí por lo menos me pareció, que fue súper importante que no fuera un contenido localizado, sino que respetaba justamente lo que le hemos pedido en el encargo, ¿no? Que era la distribución geográfica por el territorio y que tuviera también luego una permanencia, ¿no? La inauguración fue súper emocionante, yo creo que para todos, si bien todavía estamos con la energía como súper alta y creo que tendremos que bajar para poder hacer como más una evaluación de estas energías y de lo que vivimos, pero creo que fue realmente muy emocionante para todas, por muchos motivos, obviamente por ver como finalmente la totalidad del encargo, sí, el cierre de un primer proceso por lo menos, y luego también compartirlo con el resto de la comunidad. Había también gente que vino de diferentes pueblos, que eso es algo que me parecía como muy, muy interesante también, que pudo venir y participar gente diversa. Fue el momento de descarga energética también, pero que la inauguración yo siento que ya viene en proceso, porque es algo que tuvimos la posibilidad
de venir trabajando y ahí marca la diferencia con otros procesos artísticos que por ahí he vivido y que no, en los que no tenía una vinculación con esta planificación, con el hacer con, o sea, como bueno, el visitar previamente esos lugares, el hacer los cómics juntos, que me pareció como algo que yo nunca lo había hecho, y fue precioso en un momento estar haciendo, porque uno está en cadena, está trabajando y de repente estás en modo como, bueno, hacer cosas, pero de repente situarte dónde estás y darte cuenta que al lado está Francesc, en este caso, que es la artista, y es como, y estamos haciendo los dos lo mismo realmente. Que también es cierto que es lo que le hemos pedido, que era parte del encargo, el que fuéramos los comitentes parte de ese proceso y de ese cierre. Entonces me parece que ahí hay una clave también súper emotiva, luego que fueron apareciendo otras cosas, que no paraban de aparecer cosas, o sea que teníamos que cerrar e ir atravesando como decir, bueno, cerramos las piezas, no, bueno, pero de repente alguien trae otra cosa más, ¿no? Y dice, no, pero podemos traer esto. Sí, al margen, digamos que de lo que le hemos pedido, es cierto que, bueno, obviamente uno de los puntos era que trabajara con el imaginario de la sequía, que es de todo lo que hemos conversado. Creo que se ha condensado como muchísima información y muchísima información que era parte inicial de lo que hemos trabajado en relación a la sequía, como, bueno, como emergencia climática, pero también como sequía de relatos y de historias tapadas, y que se ven como manifestadas, no sé, por poner ejemplos, ¿no? Como en cosas muy concretas. Algo que yo me di cuenta que no lo había visto hasta el día de la inauguración son los huesos que aparecen por aquí en la instalación que está en la gasolinera, los huesos al lado de libros rojos y negros que son bastante impactantes, que se ven desperdigados por el suelo quebrado, ¿no? En ese imaginario de tierra seca, y esos huesos, bueno, también hablan de otras cosas que están en este territorio y que hemos conversado mucho, como, bueno, personas represaliadas por el fascismo, ¿no? Y que era una de las preocupaciones que quizás al principio no era parte de la problemática, o no la analizamos desde el principio, pero que sí fue surgiendo con el tiempo, cobró importancia, y se ha sabido como recoger muy bien, ¿no? Porque yo creo que el mayor desafío de este encargo era que era demasiado, en términos de contenido era demasiado intenso, ¿no? Entonces la verdad que de repente encontrarme con esa imagen ayer, y que no la había visto hasta ayer, fue muy gratificante, y me parece que es como un pequeño detalle que se puede, pero que sí, obviamente en el conjunto te tienes que detener a ver específicamente cada una de las cosas que Francesc ha podido manifestar tanto en el cómic como en el resto de las piezas, ¿no? Como yo creo que por un lado está, que no sé, me siento muy a gusto porque siento que está todo condensado, o sea, en el cómic están también los barcos, las carabelas, está la logística, bueno, están los camiones, por supuesto, que eso es súper su impronta y es muy guay, pero bueno, hay un montón de cosas que hemos hablado y que de repente hemos tenido charlas como particulares, ¿no? Entre comitentes, de decir, wow, ¿cómo quedó esto? La capacidad de escucha que creo que ha tenido, y de investigación, ¿no? También por su cuenta, pero de que nosotros percibimos esa capacidad de escucha que ha tenido, de retención, de condensación, que la pudo manifestar en un montón de piezas, no solo en una, sino en el cómic, sino también aquí o en el cartel, ¿no? Que está en Los Santos, que es como, wow, hay un universo, hay una serie de universos en cada pieza, que creo que están como hiper reflejadas, ¿no? No sé, eso era por pensar ejemplos, pero realmente seguramente habría muchos más, es algo que se me ocurrió ahora. Vale, Ahora estamos como en una fase que también es un desafío, creo, para nosotros como comitentes, y ya con roles que pueden también empezar a desvirtuarse, ¿no? Porque como en el proceso de Non Plus Ultra, como parte del proyecto, hemos tenido como, bueno, roles fijos, ¿no? Como normal, como, bueno, la mediación, el concomitente, el artista, tal. Y ahora yo siento que estamos como en un momento en el que tenemos que
que redefinir cómo vamos a continuar como colectivo, porque sí sentimos que se ha consolidado un colectivo, una comunidad realmente a partir de estas problemáticas, y queremos seguir trabajando y profundizando en temáticas que si bien están algunas del principio, otras no, nos interesa seguir, nos interesa continuar, nos interesa seguir trabajando. Obviamente tenemos, por suerte, y bueno, por las circunstancias de cómo se fueron dando las cosas, un recurso común que creo que es muy potente, como es el chorrillo, como es la imprenta, como es la rizo, a partir de lo cual se pueden hacer multiplicidad de publicaciones, y es una de las formas que creo que es por lo menos la más inicial, en la que creo que van a surgir cosas, ¿no? Como, bueno, cuáles van a ser las próximas publicaciones, con quienes también vamos a hacer colaboraciones para que la utilicen esa imprenta, porque la idea de la imprenta es que sea un recurso que quede en el territorio y que no sea solo para el colectivo. No queríamos replicar una lógica de propiedad privada, sino plasmar recursos comunes que queden como instalados en el territorio y que también sean móviles, y que eso también me parecía como muy interesante, que la imprenta no quede solo en un lugar, sino que se puede ir moviendo cada X tiempo para que distinta gente la pueda ir utilizando. Entonces creo que por un lado es qué queremos hacer nosotros con esa imprenta, qué queremos publicar, qué temas nos quedaron pendientes. Hay una serie de temas que bueno, fueron también surgiendo y nos quedaron como pendientes. Por decir, uno de ellos es que observamos una fuerte presencia de antigitanismo en el territorio, y que eso es algo que seguramente dará como pie a seguir como trabajando, no sé si a partir de las publicaciones, pero lo que queramos ver. Y luego también, bueno, otros temas como esta nostalgia imperial que se sigue replicando, que es algo que hemos observado, que obviamente nos excede totalmente porque forma parte del territorio, pero que podemos empezar a decir cosas, y que también a la par van surgiendo cosas nuevas, como que creo que cada comitente también tendrá su perfil, su personalidad, y que como colectivo tenemos que ver cómo acompasar esos perfiles, esas personalidades como parte de un colectivo que también ya empieza a decidir de forma propia, de forma autónoma, cómo seguir trabajando, qué trabajar, con qué metodologías, con qué procesos. Y entonces, bueno, de repente hay que hacer todo eso, y hay que hacerlo desde la gestión de lo común. Entonces creo que ahí hay un gran desafío, pero que es la parte como más interesante que puede dejar este proceso, más allá de las piezas artísticas, sino cómo se asentó en un territorio y en una comunidad concreta que quiere continuar, y ahora es la comunidad la que tiene que continuar también por su fuerza propia y por su propia voluntad, ¿no? Cómo pasar de una gestión de voluntades comunes a hacemos algo también, más allá de esto, de manera organizativa, que perdure en el territorio, que no se termine aquí, sino que siga en el tiempo, y que también invite a otra gente a ser parte y a participar.